Buenas noches, le habla Daisy Fernández. ¿Qué tal, Eh, Daisy? Buenas noches. sí, licenciado, estaba justamente hablando sobre los riesgos operacionales que tenemos. En este caso nos estaba mostrando la página de la ASFI y bueno, en esta parte nos estaba mostrando las diferentes sucursales, las casas de cambio que hay a nivel nacional, las instituciones que están reguladas por la ASFI también, la página, y también hablaba sobre el riesgo en este caso que va a surgir en un futuro, ¿no? Con esto de los créditos que se han diferido, ¿no? Y bueno, también hablaba sobre las previsiones genéricas y específicas, en este caso, ¿no, licenciado? Y también dentro de lo que nos estaba mostrando también sobre las previsiones, en este caso, genéricas y específicas, en la página de igualmente de la ASFI, y nos decía que ahí, por ejemplo, está la de calificación, el cálculo de la cartera, la previsión requerida, ¿no? Donde las específicas. Luego, licenciado, eso es lo que más o menos lo he entendido y eso sería todo el resumen. Excelente, Daisy. Muy buen resumen de lo que hemos visto en la última clase. Tú me decías que trabajabas como oficial de crédito, creo, ¿no? ¿Daisy o no? Ah, no, licenciado, no, no Ah, no, trabajamos. no eras tú. Ah, ya, excelente. Ujú. Está bien, pero muy buen resumen de lo que hemos estado viendo en la última clase. Bien, vámonos entonces a la presentación. Justamente lo que les estaba diciendo es que cómo se realiza el cálculo de las previsiones específicas considerando la cartera computable, ¿no? Inclusive había un compañero que nos ayudó a mejorar un poco la lámina, considerando aquellos créditos que no tienen una garantía, ¿no? Entonces, habíamos hecho esa aclaración también en ese momento. Bien, muy bien, ahora sí. Estoy tratando de configurar mejor esto. ¿Ven la diapositiva completa o con alguna mancha tal vez en el lado derecho o se ve completa? Hay una mancha negra con letras rojas, dicen. Exacto, ¿no? Estoy viendo eso, cómo resolver. Ay, 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 esto, ¿cómo es? Veremos de minimizar entonces esto. No, tampoco da. A ver, veamos. Ahora sí está, debería ver. No sé qué tiene. Ahí voy a volver a compartirles. Muy bien. Ahora está mejor. Muy bien. Si ven manchas en algún momento y no pueden hacer seguimiento, por favor, me paran nomás y me dicen, hagamos la corrección inmediatamente para que no haya problemas. Bien, entonces vámonos a las láminas. A ver, habíamos ya acabado esta parte. Teníamos algo del coeficiente de adecuación patrimonial y el cálculo de los activos ponderados por riesgo, que también es la otra parte, ¿no es cierto? Decíamos que para coberturar el riesgo de crédito se pide tanto previsiones como capital, ¿no? Y el capital está relacionado con los activos ponderados por riesgo. Entonces acá les he puesto un ejemplo muy cercano, digamos, a lo que se hace realmente, que es clasificar los activos de la entidad en 6 categorías. Todos los activos están acá. Todas entran en una de estas 6 categorías. En la categoría 1 está más que todo el efectivo, el dinero en caja, lo que tienen también en encaje legal. Eso pondera 0%. Como pueden ver aquí en la lámina, hay un coeficiente de ponderación para esta primera categoría de 0%. Eso no tiene requerimiento de capital. En la categoría 2
tenemos un valor de requerimiento del 10%. Están algunos créditos garantizados bajo ciertas características del garante, ¿no? Que tienen que ser entidades de reconocida solvencia, generalmente son internacionales, bancos grandes. Algo parecido hay en la categoría 3, en cuanto a también esta garantía que dan entidades. También tenemos lo que son las operaciones de leasing. Entonces hay varias operaciones que se clasifican en estas dos, pero básicamente son operaciones garantizadas por otras entidades que tienen calificaciones muy elevadas como AAA o algo menos, pero son de muy alta calidad. En la categoría número 4 tenemos lo que son los créditos de vivienda. ¿Por qué? Porque tienen la garantía hipotecaria. Entonces, estos ponderan 50%. En la categoría 5 tenemos cartera también, bajo ciertas características, especialmente si tienen alguna metodología de calificación interna a las entidades para clasificarlas en esta categoría. Y en la categoría 6, el resto de créditos y otros activos. Todo lo demás está en la categoría de 100%, ¿no? Entonces, acá nos da un ejercicio para darnos una idea bien rápida de cómo se calculan estos activos ponderados. Vamos a hacerlo en el Excel. Vamos a resolver rápidamente. Pueden encontrar estas categorías de ponderación, qué es lo que está dentro de cada una en la ley. A ver, para que quede un poco más claro, voy a abrir la ley de servicios financieros y vamos a ver, observar esto específicamente para cada categoría. A ver, tenemos la ley de servicios. Un segundito, dejo de compartir esta pantalla y nos vamos a la ley de servicios financieros. ¿Qué pasó? A ver, esta. Acá tenemos la ley de servicios financieros. En el artículo, bueno, desde la parte del 415 está el régimen ya de solvencia. Y dentro de esto están los requerimientos de capital. En el 415 nos define qué es el coeficiente de adecuación patrimonial, el capital regulatorio, pero 418 nos habla de la ponderación de activos. Entonces, bien rápidamente hacemos un repaso. 0% les dije, lo más importante, porque son muchos ítems, pero el concepto es lo que vale. 0% es el efectivo, el dinero que tienen en efectivo las entidades. Porque como ese dinero no está prestado a nadie, no tiene riesgo de crédito. La entidad lo posee, no lo ha prestado, 0 riesgo de crédito. En 10% habían estado acá más bien las de arrendamiento financiero de bienes inmuebles. Entonces, les decía que el arrendamiento financiero tiene menos riesgo que el riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque cuando el prestatario incumple en el pago, rápidamente la empresa de arrendamiento tiene la posibilidad de tomar posesión del bien en unos cuantos días. No es como como un crédito normal, hipotecario, donde tiene que seguirse un proceso legal que puede tardar bastante. No, aquí es directo. Entonces, por esa razón, el riesgo de crédito es muy pequeño, solamente 10%, además que el mismo bien en arrendamiento ya está registrado a nombre de la misma empresa, de la misma entidad financiera. Entonces, el registro es un beneficio porque ya es propietaria la entidad financiera de ese bien arrendado, en este caso un bien inmueble. Del 20%, aquí les decía, créditos garantizados. Entonces, estos créditos garantizados tienen que tener ciertas calificaciones de riesgo elevadas, definidas por ASFI. Fíjense que dice con grado de inversión, ¿no? ¿No? Coberturas de compañías de seguros nacionales, con cobertura de compañía de reaseguro extranjera, por el monto efectivamente asegurado, dice con calificación de grado de inversión. A ver, ¿alguien nos recuerda a partir de qué calificación se considera que una empresa tiene grado de inversión? A ver, ¿alguien nos puede recordar esto? ¿Nadie? ¿Alguien sabe desde qué calificación alguien tiene grado de inversión? ¿Ninguno?
Anímense a comentar. Nadie, no puedo creerlo. Alguien debe saberlo. ¿Desde qué calificación se considera que una empresa tiene grado de inversión? A ver, le preguntaremos a Dome Magda entonces. ¿Estás ahí, Dome Magda? No está, creo. Sebastián Hilari, ¿tú sabes desde qué calificación una empresa tiene grado de inversión? ¿Tampoco? ¿No están? Ami Mora, Listen, buenas noches. ¿qué tal, Ami Mora? ¿Tú sabes desde qué calificación una empresa tiene grado de inversión? Si no me equivoco, las calificaciones van de A, B y C, pero A es la mejor y hay A, doble A, triple A y A con numeración. ¿Desde qué calificación tiene grado de inversión? Yo no sabría decirle así exacto, listen. ¿No? A ver, vamos a ver quién puede darnos la respuesta. Tal vez Daisy No es Fernández. A ver, aquí Marcelo Daza. Perdón, Lick, perdón. ¿No es de 1 a 4? ¿O calificación triple A? No, más bajo todavía. Ya. Bolivia, ¿qué Licenciado, calificación? A ver, ¿quién sabe? Aquí está hablando Daisy. sí, licenciado, es desde la BB, la triple B menos. ¿Seguros? A ver, tarea para el viernes, van a averiguar. ¿Desde Sí, qué calificación? Pensé que sabían esa. Y van a averiguar también qué calificación tiene Bolivia en su deuda soberana como país. Entonces, esas dos tareas para el viernes. A ver, ¿desde qué calificación una empresa tiene grado de inversión? Primero. Y segundo, ¿qué calificación tiene la deuda, o sea, Bolivia, cuando emite esa deuda soberana, ¿no? De la que recientemente nos han bajado igual calificación varias calificadoras. 20%, bueno, ya saben, los que tienen créditos garantizados por entidades con grado de inversión. Del 50% hay mucha cosa acá, pero lo más importante son los créditos hipotecarios de vivienda, ¿no? Porque tiene la garantía hipotecaria. Y bueno, hay algo de si la entidad tiene metodologías, puede poner en esta categoría otro tipo de créditos, pero actualmente ninguna que yo sepa tiene esas metodologías para clasificar en esta categoría. Del 75%, ¿no es cierto?, los que tienen sólida capacidad de pago, pero igual necesitan una metodología interna y tampoco las entidades por lo general tienen más, algunos tipos de créditos sí se ha permitido que se ponga acá, especialmente algunos relacionados con el sector productivo. Y del 100%, el resto de activos, ¿no? Esas son las categorías de ponderación. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿sí? Creo que alguien quería comentar. No. Bien, tomando en cuenta esto, veamos la presentación. Acá vemos un ejemplo de cómo se calcularía el coeficiente de adecuación patrimonial. Entonces nos dan varios datos como el capital primario, obligaciones subordinadas, las previsiones genéricas voluntarias y las inversiones en otras entidades financieras no consolidadas. A ver, hagamos el cálculo del coeficiente de adecuación patrimonial rápidamente. Vámonos para eso al Excel. Ustedes tienen la lámina, entonces ustedes van a hacer seguimiento de lo que dice la lámina. Yo tengo acá abierto en la computadora, ¿no? Entonces voy a compartirles solamente el Excel y ustedes hacen seguimiento de los datos con el PowerPoint que lo tienen, que lo han descargado. Entonces, primeramente vamos a escribir las categorías. Está desde la categoría 1, pongamos números nomás, 2, 3, 4, 5 y 6, las 6 categorías. ¿Cuánto tiene en sus activos? Primero tiene la entidad que clasificar sus activos en esas categorías, en función de lo que dice la ley y el reglamento, porque el reglamento amplía también este tema de la ponderación. Todos sus activos, las cuentas, tienen que clasificarlas en una de las categorías, ¿no?
Una vez que les ha clasificado sus activos y contingentes, se determina, por ejemplo, que tiene 77.15, 77,15 en la primera categoría, 0,07 en la segunda categoría, 29,82 en la tercera, 39,67 en la cuarta, en la quinta 48,88 y en la sexta 92,81. Entonces, esa es la clasificación y las ponderaciones, tal como establece la ley. La primera categoría 0%, entonces esto no pondera, no tiene riesgo porque esto es efectivo, es lo que tienen dinero en efectivo. La siguiente categoría es 10%, esta categoría corresponde al arrendamiento financiero de bienes inmuebles y hay algunas otras cositas más establecidas en la normativa también. Del 20% créditos garantizados por estos que tienen grado de inversión, del 50% básicamente hipotecarios de vivienda, del 75% algunos tipos de créditos especiales, no muchos, especialmente cuando tienen metodologías para calificar a sus prestatarios con sólida capacidad de pago, y del 100% el resto de activos, el resto de créditos y todo otro activo está en esta categoría. Entonces, una vez que tenemos ya armado esto, que es un trabajo realmente moroso, pero supongamos que ya tenemos, lo que nos pide es primero calcular el activo computable, ¿no? Este es el activo, esto que está acá, es simplemente activo más contingente. Más contingente. Entonces, si aquí sumamos, esto es activo más contingente. Si nos dicen activo computable, a ver aquí, activo computable, para efectos de lo que es el requerimiento de capital, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de estos ítems, todo lo que tenemos, nuestro balance clasificado en esas categorías, por el valor de sus ponderaciones. Eso es el activo computable. Entonces, fíjense, si bien el activo es de 288.4, ahí vamos a totalizar acá para que quede más bonito acá. Vamos a totalizar y para que se vea todavía más claro, vamos a eliminar las líneas del Excel. Entonces, para que puedan ustedes observar bien los totales y subtotales. Fíjense, ¿no? Pues acá tenemos las categorías. Está con negritas. Eso es centrado. Esas son las categorías, ¿no? Bien. Entonces, el activo total más contingente de la entidad es de 288,4. Digamos que son millones de dólares. Está bien, no hay problema, o millones de bolivianos, lo que quieran. Pero el activo computable solamente es 155. Y esos son datos más o menos relacionados con la realidad, ¿no? O sea, el activo computable es mucho más pequeño que el activo real de la entidad financiera. Por lo tanto, el requerimiento de capital no va sobre el activo total. A veces uno escucha en la tele, algunos analistas, o ¿no? Hay gente que habla del sistema financiero, que dicen que pone el banco o la entidad financiera un boliviano para cada 10 bolivianos de activo, pero eso no es así. En realidad pone mucho menos, porque el activo computable, como ustedes pueden observar, es con mucho más pequeño que el activo total de la entidad. Entonces, paso 1, hemos calculado el activo computable. Paso 2, calculamos el coeficiente de ponderación del activo. Entonces, coef, pond, le vamos a llamar, y así, para que se entienda nomás. El coeficiente de ponderación del activo es el promedio, es decir, esto dividido entre este primer valor. 0,53, vamos a cambiar el formato a porcentaje, 53,8%. Eso quiere decir que en promedio solamente el 53%, casi 54% del activo tiene riesgo de crédito. El otro 46,2% no tiene riesgo de crédito. Entonces, cuando le piden capital a la entidad, le van a pedir sobre este 53%. Sobre el otro no le van a pedir por riesgo de crédito porque no tiene riesgo de crédito, ¿no? Entonces, este es el coeficiente de ponderación del activo. Otro, nos dicen 3.
El capital secundario hay que calcular. Ah, bueno, entonces tenemos datos. Fíjense en la lámina, nos dan, ¿qué nos dan de información para calcular el capital secundario? Obligaciones subordinadas. Obligaciones subordinadas por 2,39 millones, miles de millones o millones de dólares. Listo. Tenemos que en capital secundario también están las previsiones genéricas voluntarias. Las previsiones voluntarias, genéricas voluntarias. Y este tiene un valor de 1,35 millones. Y finalmente nos dan, bueno, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Nos dice calcula el capital secundario, pero necesitamos también el primario para calcular el secundario. Van a ver por qué. Aquí voy a poner capital con K, primario. Capital primario es 15,54. Existen límites para el capital secundario. El capital secundario no puede ser más grande que el primario. Entonces, por eso tengo que conocer primero cuánto es el capital primario. Entonces, ahora sí, hago la suma solamente de los últimos dos, de las obligaciones subordinadas y de las previsiones genéricas voluntarias. Esa suma, ¿no? Y este es el capital secundario. Entonces me fijo, ¿el capital secundario es mayor que el capital primario? No. Ah, entonces está bien, ese es el capital secundario. Si fuera mayor, hay que ajustar. Por ejemplo, digamos que el capital, solo a modo de ejemplo, ¿ya? Este valor me lo voy a reservar a un costado. Supongamos que el capital primario fuera solamente de 3, ¿ya? Por lo tanto, el capital secundario no puede ser superior a 3, no podría ser 4,74. Tendríamos que poner capital secundario 3 también, ¿no? Entonces, esa es la figura acá. Por eso hay que conocer el capital primario. Si algo no se entiende, por favor me lo dicen, inmediatamente vamos a absolver las dudas. Bien, esto es capital primario, negritas, capital secundario, negritas, esos dos. Bien. El siguiente punto, capital, hay que calcular el punto 4, el capital regulatorio. El capital regulatorio, en teoría es la suma de los dos anteriores, pero no es tan simple. Porque para calcular el capital regulatorio, primero debemos restar, o sea, hay que hacer ajustes, las inversiones en otras entidades financieras no consolidadas. Inversiones EIF no consolidadas, ¿no? Entonces, no solo de intermediación, sino entidades financieras, puede ser de su grupo financiero, ¿no? Por ejemplo, puede haber invertido en una empresa de seguros, puede haber invertido en una empresa de servicios financieros complementarios, en una empresa de mercado de valores, y no lo ha consolidado, es decir, no tiene su holding, ¿no? Entonces, si es así, no lo ha consolidado, hay que restar. Y en este ejemplo nos dicen que estas inversiones son de 0,27 millones. Entonces, el capital regulatorio es la suma del capital primario más el capital secundario menos estas inversiones. Enter. Ese es el capital regulatorio. 20,01. Siguiente paso nos dicen calcular el excedente o déficit patrimonial. ¿Qué es eso? Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que calcular primero el 10% de los activos ponderados por riesgo. Es decir, ese es el requerimiento de capital mínimo, ¿no es cierto? La ley, recuerden, todos saben, ¿no?, que el 10% del activo ponderado por riesgo deben poner como capital. Todos conocen el tema, ¿no es cierto? Lo han visto en los anteriores módulos. Entonces, ese es el capital mínimo que le exigiría ASFI a la entidad financiera. Entonces, multiplicamos este 10% por los activos ponderados por riesgo. Fíjense que he multiplicado 10% por los activos computables, le llaman, o activos ponderados por riesgo. Este activo computable también se llama activos ponderados por riesgo. Es lo mismo, activo computable que activos ponderados por riesgo. Entonces, lo que he calculado es cuánto mínimamente tendría que poner en capital, considerando que esta es su exposición al riesgo de crédito. Mínimamente tendría que poner 15,52 en capital.
¿no? Entonces, tiene un excedente, porque este tiene en realidad 20. Entonces, el excedente patrimonial es lo que está por encima, el 20 menos el 15, 4,48. Eso quiere decir que este valor se ha puesto por encima del mínimo y puede ser utilizado para la colocación de crédito o para soportar más bien periodos de tensión financiera, ¿no? que pongan en riesgo la viabilidad de la entidad. Ese es el excedente patrimonial. No tiene déficit. Podría tener déficit si fuera menos al 10%, pero tiene excedente. Y finalmente calculamos el CAP, que es el coeficiente de adecuación patrimonial, simplemente dividiendo el capital regulatorio sobre los activos ponderados por riesgo o lo que es lo mismo, el activo computable. Hacemos esa división y vamos a poner en formato porcentaje porque el CAP se lo expresa como un porcentaje. Entonces, esta entidad tiene un CAP de 2,89%, ¿no? Este es su coeficiente de adecuación patrimonial. ¿Tienen alguna duda de esta parte, compañeros? ¿Se ha entendido bien? ¿Está claro? ¿O hay alguna duda que les quede? Disculpe, dicen, Sí, ¿cómo, dime. cómo calculó el activo computable? Disculpe, por favor. ¿Podría volver a repetir? Claro que puedo. Cintia, ¿no? Cintia. Bien. Vamos a calcular el activo computable. El activo computable es lo mismo que activos ponderados por riesgo, solo es otro nombre. Fíjense, lo que he hecho es multiplicar estos por estos. Si quieren hacerlo a mano, se hace así también. Más fácil, no más facilito, pero más largo. Es multiplicar lo que tienen en bolivianos en cada categoría por su coeficiente de ponderación. Este como pondera 0, 0. El 10% de esto, así. Fíjense que estoy multiplicando, ¿no? Esos dos valores. Estoy multiplicando, fíjense. Estoy multiplicando, espero que se vea, estoy apretando F2 para que vean las fórmulas, ¿no? Depende de la velocidad de internet, a veces no muestra rápido. Fíjense, estoy multiplicando lo que tienen bolivianos en cada categoría por el valor de las ponderaciones en esa categoría. Estoy multiplicando. Y en la parte inferior, lo que voy a hacer es sumar esta columna. Y sale 155 con 276. El mismo número, ¿no? Ahí está. Ese es el activo ponderado por riesgo. Solo que de forma más directa se lo puede hacer con la fórmula del Excel, que es suma producto, es decir, va a sumar el producto de esos dos vectores, ¿no? Esas dos columnas. Entonces, suma producto y tenemos 255.276. Otra alternativa es multiplicar cada una de las filas, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, multiplicamos cada una de las filas y al final sumamos esos valores que hemos multiplicado. No sé si se ha entendido esta parte, Cintia, creo que me has preguntado. Perfectamente, dicen, gracias. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿alguna pregunta más que tengan sobre esta parte de cómo se calcula el coeficiente de adecuación patrimonial? ¿O ha quedado claro en cuanto a su operativa? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Nada? Excelente. Ahora fíjense, si nosotros hacemos el cociente del capital regulatorio sobre lo que realmente tienen activos más contingentes sin ponderar, fíjense que sale bien pequeñito, 6%. O sea, que no es que por cada peso que pone el banco
puede tener 100 de activos, perdón, 10 de activos. No es por cada peso 10 de activos, es mucho más, ¿no? Entonces, ¿para cuánto más? En realidad, en este caso, 14 veces más grande que lo que tiene en su patrimonio, ¿no? Más grande de lo que ha puesto el accionista, digamos. Pero si tomamos en cuenta que el accionista solamente pone lo que es el capital primario y no el capital secundario, porque el capital secundario no es patrimonio, el capital secundario son pasivos. ¿Cuánto pone realmente el accionista? Tendríamos que dividir estos 15 sobre los activos. O sea, lo que realmente ha puesto el dueño, los dueños, son 15, no han puesto más, ¿no? Y con eso han operado un valor de activos de 288 millones. La inversa de esto, miren, por cada peso pueden ellos operar con 18,55, o sea, una capacidad de apalancarse bastante importante, ¿no? O sea, pueden, por eso es que, digamos, el negocio financiero en algún momento también es bastante rentable, porque no necesita demasiado aporte de capital por parte directamente de los propietarios, ¿no? Pero también tiene sus riesgos, como ustedes bien conocen. Bien, entonces, si no hay dudas sobre esta parte, vamos a dejar esta pantalla y vamos a volver a nuestras diapositivas. Licenciado, Sí, adelante. si no es mucha molestia, por favor, no sé si nos podría proporcionar el Excel, así como del encaje legal y de las previsiones más. Por favor, licenciado. El Excel, les voy a mandar este Excel, entonces, para que lo puedan tener ustedes mismos. Aquí el volumen, lo que pasa es que está mal el volumen de mí. Un segundito, por favor. Ya, está bien. Entonces les voy a pasar este Excel que he resuelto ahora para que lo puedan tener. Mañana voy a hablar con Karen y así les quede, pues. El otro Excel no lo he guardado, creo. A ver, voy a buscarlo. Si lo encuentro, se los mando también el día de mañana. Esperemos que no haya ningún problema ahí. Ya, a ver. Un segundito, denme, voy a arreglar mi sonido, por favor. A ver, a ver. Ahora sí está bastante alto. Bien, entonces reanudemos la presentación. El siguiente punto que vamos a tocar en este tema, en esta materia, que es ver el riesgo general del sistema financiero, es ver cómo van las entidades actualmente con sus previsiones y sus indicadores de riesgo. Esta información es real, está extractada de los balances que están publicados, son públicos, ¿no? El índice de mora al mes debe ser de agosto esto, del sistema financiero es 1,8%. Y si ustedes suman en las cuentas, ¿no es cierto?, lo que son las previsiones específicas y dividen eso sobre la cartera total, se puede ver que las previsiones también son de 1,8% en ese mes. Entonces están coberturadas la mora por las previsiones específicas. Pero también si tomamos en cuenta otras previsiones, como la previsión genérica, pero esta genérica es la que está en el activo, no es la del pasivo. La del pasivo va a formar el capital secundario. Esa no se toma en cuenta como cobertura de previsiones, sino como capital secundario. Entonces, esas hacen 1,6% del capital, perdón, de la cartera, 1,6%. Entonces, sumando estos dos, está por encima, ¿no es cierto?, de la mora. Hay más cobertura actualmente de lo que está en mora. Y además de eso, tienen las entidades una reserva en el pasivo, pero acá está solamente la parte que no forma
que no se incluye en el capital secundarios. Hay en la previsión cíclica, que se llama, esta parte, la de arriba, ¿no? Hay una parte que forma o que se incluye en el capital secundario y hay otra parte que no. Una parte es, como hemos visto, previsión voluntaria y la otra no es previsión voluntaria. La parte que no es previsión voluntaria, esa se podría utilizar en función de ciertos requisitos cuando en algún momento las entidades tengan requerimientos de previsiones continuamente, de forma creciente, lo que querría decir que su cartera se está deteriorando continuamente, ¿no? En ese escenario podrían usar sus previsiones genéricas para compensar sus gastos en previsiones específicas. Entonces, actualmente tienen un colchoncito ahí de 0,6% respecto de su cartera, ¿no? Ese es el colchón total que tienen o la reserva total de las entidades en el tema de previsiones a nivel sistema financiero. Y bueno, pues aparte de esto tienen su excedente de patrimonio, que más o menos es del 3% de los activos ponderados por riesgo, ¿no? Más o menos va por ahí. 13% es el CAP, ¿no? Sobre el 10% mínimo está 3 por encima. Otro riesgo importante en el sistema financiero es el riesgo de mercado. Entonces, para hablar del riesgo de mercado, hablamos en Bolivia básicamente de dos temas. Uno es el riesgo relacionado con las tasas de interés y el otro está relacionado más bien con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, son los dos riesgos que hacen parte en nuestro país del riesgo de mercado. En otros países hay otros ítems también aquí, como por ejemplo riesgo de acciones. Aquí en Bolivia hay acciones, pero generalmente una empresa, o sea, la ley no permite a una entidad de intermediación comprar acciones que no sea de una empresa financiera. No puede, por ejemplo, un banco, por dar un nombre, Banco Nacional, Banco Sol, Banco Visa, no puede ningún banco comprarse acciones de Sobose, digamos. No se puede. Solamente puede comprar acciones de entidades financieras, por ejemplo, de una agencia de bolsa, puede. O de una empresa de arrendamiento financiero, puede. Y no se compran esas acciones con la finalidad de especular en el mercado, es decir, comprar y vender, porque nuestro mercado de valores no está desarrollado en lo que es acciones, títulos de renta variable. Entonces no hay esa negociación, solamente lo compran con la finalidad de tener la administración de esa entidad, una influencia en esa entidad o la propiedad. Y si lo negocian, pues lo hacen muy esporádicamente, ¿no? Por esa razón, no está acá como riesgo de mercado, porque no es esa la intención de las entidades. Es decir, no tienen la intención de negociar sus acciones, ¿no? Otra cosa que suele incluirse en riesgo de mercado también son, por ejemplo, los commodities en otros países, no en Bolivia, ¿no? Las entidades en otros países invierten, por ejemplo, en oro, invierten en, ¿qué se llama?, en hidrocarburos, en futuros, ¿no? En futuros de petróleo. Entonces, estas inversiones con las cuales puede ser especulación generan un riesgo, pero en Bolivia no tenemos ese tipo de inversiones en nuestras entidades. Entonces, por eso el riesgo de mercado está circunscrito solamente a estos dos, tasa de interés y tipo de cambio. Para entender el riesgo de mercado, es importante, no sé si lo he puesto en la lámina, a ver un segundito. No está desde el principio, está más atrás, pero creo que conviene nomás aclararlo acá. El riesgo de mercado, en lo que es tasas de interés y tipos de cambio, es diferente. Tipos de cambio, es decir, el tipo de cambio, por ejemplo, de boliviano con el dólar, boliviano con el euro u otras monedas, afecta a todo el balance, todito, todo el activo, todo el pasivo y patrimonio, el tipo de cambio. Pero tasas de interés no. Para el riesgo de tasas de interés en el marco teórico que establece Basilea, separa lo que se denomina el libro de banca y el libro de negociación en inglés, ¿no? El banking book y el trading book, le dicen, ¿no?
En español creo que le llaman cartera de inversiones y cartera de negociaciones. Entonces, ¿qué es esta cartera de inversiones y cartera de negociaciones? En la cartera de inversiones están todos los activos, básicamente son activos que la entidad los va a mantener hasta su vencimiento. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, tenemos la cartera misma, la cartera de créditos. Las entidades cuando colocan un crédito lo hacen con la intención de tener ese crédito hasta que el prestatario paga completamente su deuda. Eso se considera cartera de inversiones, ¿no? Igualmente, puede ser que la entidad haya comprado un título del Tesoro Nacional, del Tesoro General de la Nación, un título a 20 años, a 10 años o a 5 años, un título, no un título del Tesoro. Pero la intención de la entidad no es venderlo el título, sino que se lo ha comprado para ganar los intereses que del título. Y al final del periodo va a cobrar no solamente el interés de ese periodo, sino también el capital. Si esa es su intención, ese título está en el libro de banca o la cartera de inversiones. Sí, cartera de inversiones, ¿no? O el libro de banca. Pero si la intención de la entidad es comprarse un título para venderlo en el corto plazo, cuando hablo de corto plazo estoy hablando de menos de un año. Si la entidad de la intermediación tiene la intención de vender ese título en el corto plazo, entonces eso ya no está en lo que se considera cartera de inversiones, sino en la cartera de negociaciones, ¿no? Entonces, para el riesgo de mercado se considera solamente la cartera de negociaciones, no la cartera de inversiones, en lo que es riesgo de tasa de interés. En riesgos de tipo de cambio considera todo el activo, todo el pasivo y patrimonio, todo. Pero en tasas de interés, solamente la cartera de negociación, ¿no? Bueno, hasta ahí digamos, es la explicación que hay que hacer de inicio para diferenciar el riesgo de tasa de interés y el riesgo de tipo de cambio. En nuestro manual de cuentas en Bolivia tenemos algo parecido a esto. Cuando, por ejemplo, ustedes observan que hay un ítem, el grupo, el 120, son las inversiones temporarias. Y el 160 en el activo son las inversiones permanentes. Solamente que en Bolivia no se toma un año, se toma 3 meses, si no me equivoco, para negociar. Supuestamente la entidad tendría que negociar lo que está en inversiones temporarias en 3 meses, ¿no? Pero el concepto va a lo mismo. Entonces, ¿qué se considera en lo que es riesgo de tasa de interés? A ver, vamos a ver acá una gráfica que está en sus presentaciones. He disgregado el activo en sus componentes. La primera parte son las disponibilidades. Eso no tiene riesgo de mercado porque es la plata que tiene la entidad en efectivo. No va a perder ni ganar porque el dinero solamente podría alterar su valor con el tipo de cambio. Pero no estamos hablando del tipo de cambio ahora, estamos hablando de tasa de interés. Entonces, disponibilidades no tienen riesgo de tasa de interés. Un segundo grupo son las inversiones temporarias. Son los títulos que la entidad mantiene en su posesión, pero la entidad tiene la intención de negociarlos, de venderlos, especular tal vez y generar una ganancia con la posesión de esos títulos. Entonces, esto está en la parte de color naranja. Esto sí está sujeto al riesgo de mercado, esta parte naranja. Luego nos fijamos la cartera. Es toda esta parte grande porque el principal negocio de la entidad es colocar créditos. Entonces, esta parte sí no está sujeta al riesgo de mercado, no está sujeta. Porque la entidad cuando coloca sus créditos no tiene la intención de deshacerse de los créditos, sino lo que quiere es cobrar este dinero prestado
cuando el plazo del crédito culmine. Entonces, como la entidad no tiene la intención de negociar esta cartera, sino cobrar los intereses que provienen de ella, no tiene riesgo de mercado. Estas otras secciones, por ejemplo, esta ploma, que son otras cuentas por cobrar, tampoco. No las va a negociar esas cuentas por cobrar, no tiene la intención de venderlas. Bienes realizables tampoco. Inversiones permanentes tampoco, es la parte de color azul también, más claro, más abajo, tampoco, porque eso es permanente, se lo ha comprado hasta el vencimiento. Y el resto de activos no tienen riesgo de mercado tasa de interés. Todos los activos tienen riesgo de mercado tipo de cambio, pero tasa de interés solamente esta parte acá, ¿no? Inversiones permanentes podríamos considerar, digamos, si somos un poco más amplios, como parte del riesgo de mercado, pero acá les he puesto estas inversiones temporarias y permanentes, pero pensándolo un poco mejor, no es así. Está solamente en la parte de inversiones temporarias. Esto no está definido en la normativa todavía. Esto viene del ordenamiento que proviene de Basilea, la normativa prudencial, ¿no? E internacional. Entonces, en ese sentido, diríamos que el riesgo de mercado solamente está en el balance para tasas de interés en inversiones temporarias. Y ustedes me dirán, ¿acaso no tienen las entidades también riesgo de tasas de interés en su cartera? Por ejemplo, si como se han establecido topes máximos de tasas de interés para créditos y en algún momento los depósitos empiezan a subir sus tasas de interés porque ya, digamos, no hay liquidez como ha estado pasando y ahora también pasa, las entidades quieren captar recursos pero no hay. Entonces empiezan a subir sus tasas de interés por el lado del pasivo, en los depósitos. ¿No puede eso causarles problema a las entidades en su cartera de inversiones, que saca la cartera de créditos y hacerles incurrir inclusive en pérdidas? Claro que sí puede pasar, pero eso no se considera parte del riesgo de mercado. Eso se aborda bajo otro título que se llama riesgo de tasas de interés en la cartera de inversiones. Esa es digamos, la conceptualización internacional. En Bolivia todavía no hemos avanzado a esto. En Bolivia solamente tenemos la gestión de riesgo de mercado para tipos de cambio. No se ha avanzado a la gestión de riesgo de mercado para tasas de interés, así tal cual, riesgo de mercado, tasas de interés, no se ha avanzado. Y tampoco todavía el riesgo de tasas de interés en el libro de banca, que sería tasas de interés básicamente de lo que es la cartera, el riesgo de tasas de interés ahí. No se ha avanzado. Pero esa sería la línea en la cual se tendría que avanzar más adelante si es que se implementan estos puntos en nuestra normativa, ¿no? En algún momento, sí, Marcelo, ¿no? Sí, dentro de lo que es el punto riesgo de mercado, ya tenemos los puntos subdivididos, así directos, ¿no? Tipo de cambio y tasas de interés. En el punto de tasas de interés es muy importante el spread, así como punto central, porque en la relación del spread podemos ver que el banco genera ingresos, y si el spread fuera tal vez más bajo en favor, o sea, más bajo y más alto a favor, digamos, del público, esto ya no generaría, digamos, ciertos ingresos. Y eso ha pasado, por ejemplo, con los créditos de vivienda social. Los bancos te prestaban, por ejemplo, una tasa de interés al 3% anual, pero teníamos versus una tasa del 5.5% de vivienda social. Entonces el spread llega a ser un poco más corto. Entonces es un punto bien importante tomar en cuenta el spread. Eso. Sí, hay que tomar en cuenta el spread, pero no el riesgo de mercado. O sea, riesgo de mercado no se relaciona con el spread de los créditos, ¿no? El spread de los créditos, como les decía, se lo tienen que considerar, pero abordando la temática en el contexto de lo que se denomina riesgo de tasas de interés en la cartera de inversiones.
¿no? Ese es un tema diferente al ver riesgo de mercado. Si ustedes quieren profundizar esto de cómo se gestiona este riesgo de tasas de interés en la cartera de inversiones, es decir, lo que me decía nuestro compañero en la parte del spread de tasas de interés, vamos a entrar a la página, les voy a mostrar dónde tienen que buscarlo. A ver, espérenme un segundito. Estamos acá. Extraño aquí, ¿dónde está? A ver. No encuentro el... Ajá. Ahora sí creo que está. Están viendo mi explorador de internet, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Ya. Sí, sí. Tienen que entrar aquí. Van a escribir riesgo de tasas de interés en la cartera de inversiones. Aquí está. En la página de Basilea, ¿no? Que es del Banco de Pagos Internacionales, BIS.org. Riesgo de tasa de interés en la cartera de inversión. Ahí se establecen la metodología y los principios que debe seguirse para poder evaluar este tema que nos comenta nuestro compañero, pero no se llama riesgo de mercado, es otra cosa esto, ¿no? O sea, se llama riesgo de tasas de interés en la cartera de inversiones, ¿no? Y bueno, aquí tienen un conjunto es bastante interesante el marco teórico, especialmente la parte que les habla de cómo se generan las tasas de interés. A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar. Lo vi hace bastante tiempo. Tiene varias fórmulas, etcétera, de cómo las entidades deberían gestionar poniendo capital regulatorio, inclusive. Los países que han adoptado Basilea III piden capital. Aquí está, ¿no? Acá está. Entonces, en el marco... Entonces, aquí ya les hablo un poquito de cómo se genera las tasas de interés. Fíjense, tiene una tasa de interés de fondeo, que es la tasa de interés pasiva que se paga a los depositantes, ¿no es cierto? Y de dónde proviene, etcétera, ¿no? Partiendo inclusive de una tasa libre de riesgo. Es bastante interesante el documento, se lo recomiendo si quieren ampliar este tema. No está en nuestra norma. Algún momento tal vez lo tengamos acá en Bolivia. Es un riesgo que las entidades deberían estar viendo cómo gestionarlo a su interior, ¿no? Por el momento no hay algo normativo. Riesgo de tasas de interés en la cartera de inversión. Pero este riesgo de tasas de interés no es riesgo de mercado. O sea, no está dentro de la conceptualización de riesgo de mercado en la normativa internacional de Basilea, ¿no? Entonces, eso tómenlo muy, muy en cuenta. Cuando aquí estamos hablando de riesgo de mercado, estamos hablando en tasas de interés solamente de inversiones temporarias. Básicamente es eso. Y en tipos de cambio, ahí sí estamos hablando de todo el balance, ¿no? En tasas de interés, entonces, como estamos hablando solo de inversiones temporarias, tenemos depósitos en otras entidades financieras. Es lo que más hay. Como tal vez han visto en su módulo del mercado de valores, los títulos que más se negocian en nuestro país son los DPFs de otras entidades. Entonces, las entidades financieras actualmente en inversiones temporarias, lo que más tienen son DPFs, depósitos a plazo fijo, de otras entidades financieras. Entonces, a esas les afecta el riesgo de tasa de interés cuando están en cartera de, inversiones temporarias. Otro tipo de títulos que son afectados con tasas de interés son las inversiones en títulos de deuda pública básicamente, títulos del tesoro. Esos también están en inversiones temporarias. Y otro tipo de tasas de interés, riesgo de tasa de interés son participaciones, bueno, acá no tanto con tasa de interés, sino sería un poquito a lo que es la parte de acciones, ¿no? Pero como les dije, las entidades no mantienen las acciones
para venderlas y comprarlas. No generan acá ganancia. Entonces, básicamente son solamente los dos primeros, ¿no? En este tipo de participaciones lo que quieren es tener control sobre una entidad y valoran con valor patrimonial proporcional y los que no tienen control con el costo de adquisición. Pero yo eliminaría este último ítem. Este no lo veo como riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque las entidades no lo compran para negociar. Para que tengas riesgo de mercado, tiene que ser especulativo. Es decir, uno se compra un título y lo que quiere es ganar vendiendo, como cuando uno compra un auto usado y lo revende y genera una ganancia, o cuando compra y vende una casa, algo así. Tiene que tener la entidad la intención de comprar y revender más caro. Entonces, si esa es su intención y lo hace de forma activa continuamente, entonces eso sí debería estar en inversiones temporarias. Y en ese caso está sujeto a al riesgo de tasa de interés, porque en el mercado de valores las tasas de interés también fluctúan. A veces están más arriba, a veces más abajo. Por ejemplo, cuando hay un contexto de tasas de interés decrecientes, el valor de título es creciente. Entonces, si yo me compro un título hoy y mañana la tasa de interés está más baja, ese título es más caro mañana. Entonces genero una ganancia. Y si esa es mi actividad de generar ganancia de esa forma, entonces sí está sujeto al riesgo de tasa de interés, porque las tasas de interés van cambiando, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una entidad de intermediación financiera es poseedora de un bono del Tesoro a 50 años con una tasa nominal del 4% y con un valor facial de 2 millones, lo que está en el balance. Durante el mes se negoció en el mercado secundario bonos del mismo tipo que poseído por la entidad, o sea, igualito que ese bono, la misma característica, correspondiendo su última marcación a un rendimiento del 3,5%. ¿Qué valor en libros debería tener este bono en sus estados financieros? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Entonces, en las diapositivas que les he dejado hay esta lámina que les dice cómo se valoran los títulos de deuda. Entonces, fíjense, dice, inversiones en títulos de deuda se evalúan al que resulte menor. ¿Entre qué? El costo de adquisición del activo actualizado más los rendimientos devengados por cobrar y su valor de mercado o su valor presente. Este valor de adquisición es fácil, más los rendimientos devengados por cobrar, es decir, los intereses por cobrar, y su valor de mercado o su valor presente. Entonces vamos a ver, calcular primeramente su valor de mercado. Entonces vamos a irnos al Excel y con ustedes vamos a calcular, vamos a compartir la pantalla del Excel y vamos a hacer la resolución de este ejercicio. Entonces a esto le vamos a llamar, a esta hojita, riesgo mercado. Entonces dice, una entidad de intermediación financiera posee un bono del Tesoro a 50 años. Entonces plazo es 50 años. 50 años. Con una tasa nominal del 4%. Tasa del 4%, esto se supone que es anual. Y con un valor facial de 2 millones. Entonces, valor facial 2 millones. 2 millones de dólares, digamos, ¿no? O podemos poner bolivianos nomás. Bolivianos, 2 millones. Bien. Este valor está en el balance. Esto está en el balance. Ese es el valor, ¿no? Durante el mes se negoció en el mercado secundario bonos del mismo tipo. Es decir, la entidad no es que ha estado vendiendo este bono, no lo ha vendido, solamente está en su balance. Pero como se ha negociado en el mercado, tiene que valorarlo en función de esas negociaciones o en función del valor de adquisición, el que sea menor, dice, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuál va a ser el valor que tiene que poner en su propio balance, aunque él no haya negociado, se ha negociado en el mercado de valores, pero esa negociación va a afectar la valoración de su propio balance. En el mercado secundario, correspondiendo su última marcación
a un rendimiento del 3,5%. ¿Qué valor en libros debería tener este bono en sus estados financieros? Bien, ¿no es cierto? 2 millones, etcétera. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es traer a valor presente, ¿no es cierto?, este bono, ¿no es cierto?, que tiene un valor facial de 2 millones. No sé si se está entendiendo el ejercicio, a ver, hasta acá. No sé si se está entendiendo lo que está ocurriendo. No, licenciado, mucho, por favor, ¿nos puede volver a reiterar? Pues ver. volver a reiterarnos el enunciado, ¿no? Para entender, digamos, una vez que nos da los datos, ¿Qué está pasando, no ve? claro, que tenemos que Bien. encontrar. Bien, a ver, tenemos un bono que tiene la entidad y se ha comprado por 2 millones de bolivianos. Ese es el valor que ha pagado hoy día, digamos, ¿no? 2 millones de bolivianos y eso lo ha registrado en su balance. Ese valor de 2 millones está en sus inversiones temporarias. Bien, pero durante el mes han habido negociaciones de ese bono en el mercado secundario de valores. El banco no ha vendido su bono, eso está en su balance. Donde se ha negociado es en el mercado de valores, ¿no? Donde se ha negociado es en el mercado de valores. Entonces, sin embargo, al final del mes tiene que hacer la valoración de estos 2 millones, tiene que decidir si mantiene el valor de 2 millones o lo modifica en función de las negociaciones, ¿no? La tasa a la cual le han vendido es del 4%. O sea, cada año llega a fin de año y le van a pagar el 4% de 2. Es decir, si multiplico esto por esto, llega a fin de año y le van a pagar 0,08 millones de bolivianos, ¿no? Ese va a ser el interés que va a ganar cada año hasta que pasen 50 años que tiene como plazo de vencimiento el bono. Todos los años le van a pagar 0,08, ¿no? Entonces, dice que durante el mes se ha hecho una negociación y la negociación ha dado como resultado de que se lo ha negociado el bono a 3,5%, ¿no? A 3,5% se lo ha negociado. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor debe registrar la entidad en su balance? ¿Va a mantener los 2 millones o producto de la negociación que ha habido en el mercado secundario, que no toma una tasa de 4%, sino hay una tasa más baja, ha bajado la tasa, va a tener también que cambiar el valor registrado en el balance? ¿Qué va a hacer la entidad? ¿Va a seguir manteniendo los 2 millones en su balance o va a cambiar el valor del balance al fin de mes? Esa es la pregunta. A ver, intenten resolverla. Les doy 3 minutos, si es que no hay alguna pregunta sobre el ejercicio. 3 minutos para resolver. Si tienen preguntas, la hacen ahora para que todos lo aclaren. A ver, intenten resolver. Estamos ahorita 8:41, les doy hasta 8:45, 4 minutos. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. ¿Lo han podido resolver? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Nadie? Por el Zoom les voy a mandar el archivo. Ahorita, bueno, no sabía, acabo de ver que podríamos mandar el archivo de la resolución de hoy día por Zoom, entonces así ya lo tienen el día de hoy, ¿no? Bien, ¿nadie resolvió o alguno lo logró? Entienden el problema, pero no, o no se ha entendido. Licenciado, bueno, le habla Daisy Fernández. Yo ¿Qué creo tal, que, Daisy? bueno, las tasas en este caso que se está proponiendo acá, bajo el rendimiento,
yo creo que el capital va a cambiar en este caso de los 2 millones, el valor en este caso oficial, ¿no? Y va a cambiar también en el balance. Ya, ¿y cuánto? ¿Tienes el valor? En este caso, licenciado, sería una diferencia de 10.000. A ver, vamos a 10.000. resolver. 10.000 dices, Daisy. ¿Alguien tiene alguna otra cifra? ¿Nadie? Bien, a ver, vamos a resolver y ustedes me van a pedir, me van a preguntar si no entienden algo. Quisiera que les quede bien claro esto, lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, nos dice, vamos a recapitular, tenemos un bono del Tesoro de 2 millones de bolivianos. Nos hemos comprado. Ese es su valor. Ese bono tiene ahí unas características que tiene una tasa de 4% anual. Cada año paga 4%. Y lo va a hacer durante los próximos 50 años, ¿no? Entonces se va a comportar así. Vamos a hacer aquí año y aquí vamos a poner flujo, ¿ya? Año 1, tenemos esto más 1, año 2, ¿no es cierto? Y vamos a los 50 años que nos va a pagar. ¿Cómo van a ser los flujos en los 50 años? Fíjense, del año 1 al 50. ¿Cuánto va a pagar? Vamos a ver acá, interés anual. ¿Cuánto va a pagar? Va a pagar el 4% de 2, es decir, 0,08 millones de bolivianos. ¿No? Eso va a pagar cada año. Entonces voy a copiar este valor porque todos los años, a partir del primer año, aquí inclusive deberíamos partir del año 0, porque este momento es en el cual nos hemos comprado. Ya, ahora sí, al año hasta ahí. Desde el primer año va a pagar 0,08, desde acá. Entonces voy a pegar ese valor durante los 50 años que siguen. Eso es lo que va a pagar en intereses. Cada fin de año va a pagar eso. ¿Ya? Pero como es a 50 años, el último año, además de pagar los intereses, tiene que devolver el capital. Es decir, esos 2 millones. Entonces, fíjense, el último año lo que paga es el interés, 0,08, y también el capital. Si hiciéramos una gráfica de esto, ¿no? Tendríamos que el flujo es el siguiente. Vamos a hacer una gráfica. Fíjense, todos los años paga solamente interés, 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 y el último año va a pagar el capital. Ahí está, ¿no? Por eso es grande el último pago, ¿no? Porque está devolviendo el capital y todos los 50 años anteriores solamente paga intereses, ¿ya? Ese es el comportamiento del flujo de este bono. Así son los bonos en general, salvo que sean cupón cero, ¿no? Que te pagan todo al final. Bien, entonces ese es el flujo. Lo que vamos a calcular es el valor actual neto. El valor actual de ese flujo. Entonces en Excel la fórmula en el español es BNA, valor neto actual o valor actual neto, ¿no? Valor actual neto considerando la tasa del 4%, ¿no? La tasa de interés. Voy a agrandar un poquito esto, creo que no se ve muy bien en algunas pantallas. Vamos a agrandar. Y ahí está bien. Vamos a tal vez eliminar estas dos filas de encima. Bien. Y calculamos el valor neto actual con la tasa del 4% y este flujo. Incluido, fíjense, el año 0, el año actual, hasta el último. Enter. Y me da 2, justamente, ¿no? Lo que tenía que salir.
Ese es el valor que ahorita está, valor en libros. Eso está ahorita, 2. Eso está registrado en el balance. Pero si inmediatamente después de que yo me compro ese título, se está negociando en el mercado de valores, en el mercado secundario, otros, no yo, otros están negociando ese mismo título, tengo la obligación de valorar ese título también a los valores del mercado de valores. Y dice que se está valorando en 3,50, se está negociando tasa de interés, 3,5 de tasa de interés. Entonces, en esta fórmula que ya está considerando la tasa, voy a modificar 4 con 3,5. Y fíjense que el valor actual de este bono ya no es 2, sino es 2,23. Cuando la tasa de interés cae, el valor actual se incrementa. El valor del bono se incrementa. Eso es una regla. Hay una relación inversa entre tasas de interés y el valor del título. Como en este caso la tasa cayó, el valor del título subió. ¿Y qué nos dice la normativa? ¿Cómo se valoran en los libros? Dice el costo de adquisición o el valor de mercado, el que sea menor. En este caso, como el costo de adquisición, lo que está en mi balance es 2, y el valor de mercado es 2,23, es mayor, me quedo con el 2 y no tengo que hacer ningún ajuste. Se queda con 2. ¿Por qué se hace eso? Es un principio contable de prudencia. Se valora el activo al menor valor posible. En este caso, al valor de 2, porque es el valor que yo me he comprado. Si fuera al revés, digamos que no fuera que la tasa a la que se hace negociado es 3,5, si digamos se hubiera negociado a 5%, en el mercado hubiera caído el título. Fíjense, el valor actual del título ya es 1,63. En ese caso me fijo el valor de mercado y el valor que está registrado en mis libros y me doy cuenta que el que es menor es el valor de mercado. Entonces ahí sí tengo que hacer un ajuste y genera una pérdida, ¿no? Esto va a ir a pérdidas. Reduce el activo y genera una pérdida. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Nada. Esos movimientos son los que generan riesgo de mercado. De eso estamos hablando acá. A eso se refiere Basilea cuando habla de riesgo de mercado de tasas de interés. Cuando habla de tipos de cambio, bueno, ese es otro riesgo. En ese caso afecta a todo el balance, ya no solamente a esos títulos. Todo el balance que esté ligado a la tasa de interés. No todo el balance que está ligado a la tasa de interés. Sí, lo vas a hacer, ¿no? Alguien está activando su... Buenas noches, licenciada, la alumna Jenny. Jenny, por favor, te pediría tal vez tu micrófono. No tengo la opción de deshabilitarte. Bien. Entonces, fíjense, en esta diapositiva estoy mostrándoles que el tipo de cambio se gestiona a través de la posición cambiaria. La posición cambiaria es la parte de los activos que están en moneda extranjera menos los pasivos en moneda extranjera, ¿no? Y acá se los he hecho una gráfica para ver cómo afecta la posición cambiaria a una entidad. Activos en moneda extranjera, si digamos la entidad coloca cartera en moneda extranjera, en dólares. Pasivos en moneda extranjera, si capta recursos en dólares, digamos, ¿no? Así, al modo general. Si la resta de estos dos, activos menos pasivos en moneda extranjera, es positiva, es decir, hay más activos en moneda extranjera que pasivos en moneda extranjera, la posición cambiaria se llama posición larga. Si los activos son iguales a los pasivos en moneda extranjera, si los activos en moneda extranjera son iguales a los pasivos en moneda extranjera, hay una posición equilibrada. Pero eso jamás va a ocurrir. O sea, que cabalito sea, eso muy rara vez sería casi imposible. Bueno, puede pasar, pero no se observa eso. Cuando los pasivos son mayores en moneda extranjera que los activos en moneda extranjera,
se llama posición corta. Y es aquí como opera el tipo de cambio. Vamos a hacer casos. Si la posición cambiaria es larga, es decir, el activo es mayor que el pasivo en moneda extranjera y el tipo de cambio se deprecia, ¿qué es depreciar el tipo de cambio? Que sube. Actualmente el tipo de cambio es 6,86 en compra, 6,96 en venta. Supongamos que mañana el Banco Central dice el tipo de cambio va a ser 7 en venta. Ya no 6,96, sino 7. Sube el tipo de cambio. Si la entidad tenía una posición cambiaria larga, es decir, sus activos en moneda extranjera eran mayores a sus pasivos en moneda extranjera, la entidad va a registrar en su balance una ganancia. Gana. Si la entidad hubiera tenido más bien una posición corta, es decir, los pasivos en moneda extranjera fueran mayores que los activos en moneda extranjera y el tipo de cambio se hubiera depreciado, es decir, hubiera subido, la entidad hubiera tenido una pérdida. Lo mismo pasa con las posiciones, con la apreciación cambiaria. Si la posición cambiaria de la entidad es larga, es decir, su activo en moneda extranjera es mayor al pasivo en moneda extranjera, y el tipo de cambio cae, se generaría para la entidad una pérdida. Si el activo fuera menor que el pasivo en moneda extranjera, la posición sería corta. Y si el tipo de cambio se fuera hacia abajo, se aprecia, la entidad tendría una ganancia en los estados financieros. Esto es meramente contable, pero afectaría de esa forma a los estados financieros. Actualmente, como ustedes tal vez hayan escuchado, muchos creen, no es algo que el Banco Central haya dicho, pero muchos creen que es posible que en el corto plazo o a mediano plazo el tipo de cambio se incremente, es decir, se deprecie. Entonces, a raíz de eso puede observarse, por ejemplo, que alguna que otra entidad puede estar moviendo sus posiciones cambiarias de una corta hacia una larga. ¿Por qué? Porque si tiene una posición larga y se deprecia el tipo de cambio, sale ganando. Genera una utilidad contable ahí. Entonces, en esta situación, algunos podrían moverse hacia esa posición larga. Hace algunos años, cuando el tipo de cambio iba hacia abajo, se apreciaba, entonces muchas entidades también pusieron su posición en corta. Entonces, cada vez que el Banco Central apreciaba el tipo de cambio, generaban ganancias. Existen límites para las posiciones cambiarias. Lo que nos debemos fijar, bueno, es por monedas. Posición larga en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor, tenemos que el límite actual es menor o igual para la larga 50%. ¿50% de qué? Del patrimonio contable, no del capital regulatorio, sino del patrimonio contable, lo que está en los estados financieros, el grupo 300, ¿no? Entonces, la posición larga debe ser menor al 50% en moneda extranjera. Y la posición corta, ¿no? Aquí se tienen que fijar las fechas, o sea, esto lo he pegado directo de la normativa, es lo que está vigente. A partir del 4 de febrero de 2019, el límite es 50%. Y a partir de la misma fecha, también en moneda extranjera, para la posición corta, en este caso, ¿no? Es del 50% también, ¿no? Para la UFB, moneda nacional con mantenimiento de valor con UFBs, no se ha modificado lo que es la posición larga desde el 2010, sigue siendo 15% el límite, y desde el 2010 en junio, 1 de junio, la posición larga también tiene que ser menor al 10% del patrimonio contable, ¿no? Ahí debe ser corta, y creo que hay un error. Debería ser corta. Lo voy a verificar para la próxima clase, les confirmo si ahí es corta. Esto está en la normativa, ¿no? Por si acaso se lo he copiado y lo he pegado, ¿no? Pero el que realmente nos importaría ahorita, porque en UFBs básicamente no hay ya en las entidades, es lo que está en dólares, en moneda extranjera.
¿no es cierto? Y moneda nacional con mantenimiento de valor. Los límites en posición larga y corta son del 50%, ¿no? Deben cumplir las entidades. Acá les he puesto un ejemplo de cómo se calculan las posiciones cambiarias. Es un poco complejo. Creo que esto lo podemos obviar porque no es muy fácil y tampoco va a contribuir mucho digamos, al tema. Es más operativo. Cuando uno tiene varias monedas, porque las entidades no solamente trabajan con dólares, trabajan con euros, con yenes, etcétera. ¿Cómo hacen para calcular sus posiciones cambiarias? No es tan fácil. Hay que hacerlo por monedas y se toma el valor mayor. Hay unos indicadores que establece la norma. Esa es la idea de esto, ¿no? Pero es un poco complejo, creo que no viene mucho al caso. Riesgo operacional es el siguiente riesgo importante que enfrentan las entidades, donde el factor principal en riesgo operacional, los cuatro importantes son las personas. Nosotros ocasionamos riesgo operacional, los sistemas, los procedimientos y eventos externos, ¿no? Para la gestión se recomienda el enfoque de 3 líneas de defensa y también llevar datos de los eventos de riesgo operacional. Este es el marco general del riesgo operacional, donde podemos ver, por ejemplo, que hay importantes ítems como el gobierno corporativo y el apetito al riesgo que la entidad debe definir. Al interior de la entidad debe haber una cultura y concientización, por ejemplo, a través de la intranet de la entidad, a través de los correos, decirles a las personas que deben gestionar este riesgo, a las unidades, a las áreas más que todo inferiores de la entidad. Deben existir políticas y procedimientos claramente implementados, como les decía, generando inclusive unas bases de datos de información, las cuales se reportan actualmente a ASFI a través de la CIRO, y con datos externos de pérdida provenientes también de otras entidades financieras. Se lo puede esto gestionar a través, digamos, de ASFI. Debe haber también una evaluación interna de las diferentes unidades de negocio al interior de la entidad, autoevaluarse, ¿no es cierto?, en cuanto a los riesgos que están asumiendo y hacer un análisis incluso de escenarios, viendo qué podría pasar en el escenario A, en el escenario B, no tanto numérico, sino también cualitativo, similar a lo que suelen hacer a veces las unidades de auditoría, generando también indicadores clave de riesgo. Por ejemplo, si en una unidad existe rotación constante de gente, la gente anda renunciando constantemente, no le gusta trabajar ahí, es un indicador de riesgo operacional, ¿no? De que algo podría estar pasando ahí con las personas y más adelante se va a manifestar en la misma entidad. La medición y modelación se lo puede hacer, actualmente no se está haciendo, la normativa no establece modelación, por ejemplo, del requerimiento de capital, por ejemplo, de riesgo operacional y el reporte, no solamente a ASFI, sino también al interior de la entidad, a los niveles gerenciales. Lo que les decía de las 3 líneas de defensa en este riesgo, la primera línea de defensa que tiene que ver con la misma unidad de negocios, ¿no? Es decir, el área de ventas de la entidad, los oficiales de crédito, deberían gestionar los riesgos minimizando la posibilidad de infringir, por ejemplo, la normativa. Pero como ellos tienen un doble objetivo, porque tienen también metas de colocación del crédito, a veces se les va a algunos temas de riesgo o del cumplimiento normativo. Y ahí es donde viene la segunda línea de defensa, que es la unidad de gestión de riesgos, que debería estar monitoreando constantemente en el mismo momento en el cual se van generando los riesgos para minimizar la ocurrencia de eventos adversos. Y si estos dos fallasen, tenemos a final de año la auditoría interna, ¿no?, que es la tercera línea de defensa. Inclusive si todo esto fallase, después viene la auditoría externa, el regulador que es ASFI. Entonces hay una protección bajo este esquema para el riesgo operacional. ¿Cómo funcionan las entidades? Bueno, acá tenemos un organigrama de una institución donde el riesgo operacional se lo tiene que gestionar acá, en la unidad de gestión de riesgos principalmente, que debería depender, después del comité de riesgos, del directorio directamente, ¿no? Sin embargo, debería dar también inputs a la gerencia general en cuanto a dónde debería dirigir su atención para minimizar los riesgos. El riesgo de liquidez es otro riesgo importante, actualmente mucho más importante que antes, porque ha habido una reducción de la liquidez en el sistema financiero.
En este tema, por ejemplo, tenemos el encaje legal. Se han creado también a través del Banco Central fondos como el CAPROCEN, el CPBIS también. En el CPBIS tenemos el 1, el 2, el 3, que provienen de la reducción del encaje legal y les permite a las entidades tener fondos en el Banco Central que lo pueden utilizar para incrementar sus créditos, por ejemplo. También se realizan en esto de la liquidez operaciones de reporto y las tasas de interés son indicadores que hay que estar monitoreando constantemente. Y particularmente en el mercado interbancario, donde se generan préstamos entre entidades. Otro indicador importante es la TRE, la tasa de referencia, porque esta TRE tiende a incrementarse cuando hay problemas de liquidez y eso va a afectar después a los préstamos que están a tasa variable ligados a la TRE, generándoles problemas. En cuanto a los ratios también que se utilizan para la liquidez, están en el LCR y el NSFR, sugeridos por Basilea, que actualmente no están en la normativa, pero se los puede calcular al menos aproximadamente a partir de la información del balance, ¿no? Los calces de plazos establecidos en la norma también son otra herramienta, flujos de caja proyectados y otros indicadores y límites internos, ¿no? Básicamente es importante diferenciar lo que es solvencia de liquidez. A veces se confunde. La solvencia de la entidad se mide a través del CAP. La liquidez a través de estos indicadores, el LCR, NSFR, el calce de plazos, flujos de caja y otros. Son dos temas muy diferentes. La liquidez afecta al corto plazo de la entidad, la solvencia en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Bueno, en cuanto a otro tema que es importante en el sistema de intermediación, está el cumplimiento de la función social. Y para esto, básicamente son tres cosas que establece la Ley de Servicios Financieros y los decretos actualmente. El cumplimiento de niveles mínimos de cartera, que es cumplir con estos cupos de cartera para el sector productivo y vivienda de interés social. Las tasas de interés reguladas, que son las tasas máximas a las cuales se pueden prestar. Y las metas de cobertura del crédito. Es decir, incrementar la cobertura, establece el decreto 3033 de los servicios financieros al 100% de los municipios nacionales hasta el año 2025. Son los tres puntos más importantes de lo que es la función social, ¿no? Acá les muestro la evolución de los principales indicadores desde el año 1999. Vemos que la cartera y depósitos han crecido muchísimo desde el año 2005. Particularmente los depósitos en una época estaban por encima de la cartera, la línea azul, fíjense. Y fíjense cómo ahora los depósitos básicamente son iguales a la cartera. La liquidez se ha agotado, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una gestión, hay que ver cómo se consigue recursos para seguir colocando créditos y cómo hacer que más personas puedan acceder también al crédito. El índice de mora, que inclusive en los años 2001, 2002 llegó casi al 20%, actualmente es muy bajo. Pero esto es tal vez engañoso porque sabemos que existe este riesgo latente de la recuperación de los créditos que se han diferido este año, ¿no? Es lo que habíamos hablado. Bien, con eso hemos acabado todo lo preparado para este sistema de intermediación financiera. Nos tocaría solamente ahora hablar mercado de valores y mercado de seguros, que lo vamos a hacer en la próxima y última sesión. Sin embargo, quisiera compartirles antes de culminar el tema de hoy, el Excel, ¿no? Con el cual hemos estado trabajando. En el chat de esta sesión voy a enviarles el archivo en este mismo momento. A ver, eso es. Y me dicen ustedes si lo pueden descargar inmediatamente también para estar seguros de que no hay ningún inconveniente. Se llama ejercicios. Red desconectada me sale, no sé por qué, creo que no tengo el acceso para enviar o el permiso tal vez, no sé, pero no, me está saliendo un símbolo de X ahí, red desconectada, dice, no sé por qué. Licenciado, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Si usted pudiera compartirle a Héctor, tal vez Héctor en este momento lo pueda cargar en la plataforma, si usted no puede, o no sé si Héctor los está escuchando para poder darle los accesos. Tal No, vez a Héctor le paso, no se preocupe ahorita, y él ya les puede compartir. Excelente esa idea, mejor. Licenciado, por favor, el momento que se despida, les pido a los compañeros que no se desconecten, que tengo que
quitarles 2 minutos de su tiempo porque tengo que comunicarles algo, ya que el día viernes concluye el diplomado. Así que si ya quiere ir a descansar, vaya tranquilo, licenciado. Ah, ya. Entonces ya ya le he compartido a Héctor. Él entonces les va a estar mandando la información. Entonces, por mi parte, muy buenas noches. Nos veríamos el día viernes. Bueno, pues hasta luego, estimados participantes. Buenas noches, licenciado. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, estimados estudiantes, como ustedes ya saben, el día viernes concluye el diplomado. Se ha cortado el audio. Muy rápido. Y lo único que les... Ya pasó el tiempo. Pero si hay personas que no han podido entregar, por favor les pido que lo hagan lo más antes posible. ¿Aló, se me escucha? Se escucha bien, licenciada. ¿Aló? Ahora sí me Sí, escuchan. cortado. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí.